En esta vigilia pascual, que es la madre de todas las vigilias, leemos al final de todo nuestro recorrido de las lecturas el anuncio de Cristo resucitado en la versión de Lucas, en el capítulo 24, versículos 1 al 12. El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Encontraron corrida la piedra del sepulcro y entrando no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas por esto, se les presentaron dos hombres con vestidos refulgentes. Ellas quedaron despavoridas y con las caras mirando al suelo. Y ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden cómo les habló estando todavía en Galilea, cuando dijo que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres, pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Y recordaron sus palabras. Habiendo vuelto del sepulcro, anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Eran María la Magdalena, Juana y María la de Santiago. También las demás que estaban con ellas contaban esto mismo a los apóstoles. Ellos lo tomaron por un delirio y no las creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Asomándose, ve solo los lienzos y se volvió a casa admirándose de lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los dos primeros días de este triduo pascual, hemos seguido a Jesús en su pasión, muerte y sepultura, y ahora al tercer día lo seguimos en la resurrección, porque el que estaba realmente muerto ha resucitado y es el viviente. No simplemente el vivo, sino el viviente. Hozon se dice en griego, es decir, el Señor Dios. Él es el viviente. La vigilia que la Iglesia nos hace vivir en este sábado por la noche nos permite recorrer toda la historia de la salvación, desde la creación de la humanidad hasta la humanización de Dios en la persona de Jesucristo. Desde la primera creación hasta la nueva y definitiva creación en Jesucristo, muerto y resucitado, vértice de la historia y de toda la humanidad. El Creador quiso ser criatura entre las criaturas, humano entre nosotros los humanos. Quiso ser carne, cuerpo, para poder decirnos en el lenguaje que nosotros podemos entender, que nos ama y que nos ama valiéndose del amor humano, ese amor con el que nosotros podemos amar a los demás. Precisamente por eso, Dios quiso tomar un cuerpo de mujer, María. Quiso ser cuerpo en Jesús, su Hijo, engendrado por el Espíritu Santo. Quiso ser manos que tocaran, que consolaran, que curaran, que liberaran y perdonaran a las personas, restaurando sus vidas. Quiso ser ojos que supieran discernir con mirada profunda lo que habitaba cada corazón. Quiso ser boca que hablara nuestra lengua y que se comunicara con nosotros. Un cuerpo que Él nos quiso dar libre y totalmente en su Hijo Jesús. Una vida radicalmente orientada a hacer el bien. Y de esta proexistencia suya, no nos ha dejado no solamente su palabra, su mensaje, sino también su cuerpo, su sangre, en el signo inagotable de la Eucaristía que celebramos como anuncio de su muerte y resurrección. Por eso, como culminación de toda la proclamación de las Sagradas Escrituras, escuchamos hoy el Evangelio de Lucas. Dice el narrador de Lucas que ya estaba transcurriendo el primer día de la semana, el que sigue al sábado, el día del Señor por fin manifestado. Además que era de madrugada, al alba, y que en ese contexto aquellas discípulas de Jesús
las que venían con él a Jerusalén caminando desde Galilea, aquellas mujeres que habían presenciado su muerte y sepultura el viernes por la tarde y lo habían visto hasta el último instante, hasta cuando se corrió la piedra, ellas fueron al sepulcro ahora con los aromas que habían preparado en el Shabbat. Después de la muerte de Jesús, recordemos que tuvo lugar a las 3 de la tarde del viernes, solo había quedado tiempo para sepultarlo, no para realizar los ritos de la unción, porque se acercaba la puesta del sol, el comienzo del Shabbat. Pero resulta que estas discípulas, que han venido a realizar las unciones rituales sobre el cuerpo de su maestro y profeta, impulsadas por ese amor de ellas, tan característico, su fiel amor, se encuentran con que la tumba estaba abierta. La piedra que la cerraba había sido removida de la entrada y además que el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. El sepulcro estaba vacío. Las mujeres entraron en aporía, dice el texto griego. En aporía, esto es, perplejas, inseguras, sorprendidas y frustradas. Toda esta mezcla de sentimientos en la palabra aporía. El cuerpo de quien habían visto un entierro, a quien habían visto morir y sepultar, ese cuerpo que habían visto y seguido durante tantos años, ese cuerpo que ahora venían a ungir y abrazar por la última vez, no estaba ahí. Ausencia, desconcertante vacío. ¿Dónde buscar a Jesús? ¿Dónde encontrarlo? ¿Quién podía sacar a estas discípulas de esta aporía? Pues nadie y nada. Solo una revelación de Dios. Solo una palabra podía dar sentido a este sepulcro vacío. Humanamente, solo cabe la posibilidad de hacer especulaciones. ¿Se lo llevaron? ¿Sería que estaba realmente muerto, no había muerto de verdad y se había escapado? ¿O a lo mejor había sido un engaño por parte de los discípulos? ¿O quienes lo mataron no querían que hubiera una tumba para recordarlo, para venerar su cuerpo? Puras especulaciones. Y estando en esta aporía, resulta que dos hombres con vestidos radiantes, se les aparecen. Dos hombres con vestidos radiantes, como ocurrió en la transfiguración de Jesús. Dos hombres luminosos, mensajeros del cielo, ángeles. Estos aparecen con una palabra iluminadora, una palabra que anunciar de parte del cielo. En la transfiguración, aquellos dos hombres vestidos de forma resplandeciente, como estos dos ángeles, eran Moisés y Elías. Y aquellos hablaban con Jesús. ¿Sobre qué? Sobre lo que le iba a pasar, el éxodo que le esperaba en Jerusalén, dice Lucas 9:31. Pues esto mismo ocurre ahora con las discípulas. Los dos primeros hombres, Moisés y Elías, la ley y los profetas, habían sido los reveladores de la palabra de Dios en la antigua alianza. Pero Jesús había también instruido a sus discípulos en algo muy propio de él. En el camino los había instruido en su pasión, muerte y resurrección. Pero volviendo al tema de los dos, vemos cómo en el relato de la ascensión, descrita por el mismo evangelista Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, en Hechos 1:11, se dice que dos hombres vestidos de blanco son los que revelan el misterio de la presencia de Jesús a la diestra del Padre. Pues bien, nuestro relato nos habla de dos hombres vestidos de blanco y vemos que esto tiene significación. Y cuando las discípulas ven a estos dos hombres, se llenaron de miedo, dice Lucas. Se llenaron de miedo ante esta presencia elocuente de Dios. Y la reacción fue bajar el rostro a tierra. No estaban dispuestas a levantar la cabeza, como Jesús ya había solicitado que se hiciera cuando llegara el día del Hijo del Hombre, el día del Señor, en Lucas 21:28. Ellas tienen los ojos pesados, pegados al suelo. Y entonces los dos ángeles les hablan.
¿Por qué buscan entre los muertos al que es la vida, al viviente? Él no está aquí, ha resucitado. La búsqueda de las mujeres era la de un cuerpo, la del cuerpo de Jesús. Su deseo era poder llevar a cabo una unción con aromas que impidiera la corrupción del cadáver. Pero este ya no es el caso. A Jesús no hay que buscarlo entre los muertos, porque Él es el viviente. Hay que buscarlo del lado del Dios viviente, su Padre. Y los enviados del cielo entregan una revelación tan impactante como un rayo a estas mujeres asustadas. En primer lugar, les plantean una pregunta que resuena como un reproche, una pregunta que hay que escuchar muchas veces, una y otra vez. ¿Por qué buscan entre los muertos al viviente? Las discípulas están llevando a cabo una búsqueda de Jesús, pero por caminos equivocados. Si el Dios anunciado por Jesús es, como lo dijo él en una de las disputas en el templo, en Lucas 20:38, es el Dios de vivos, no de muertos, también Jesús tendría que ser buscado entre los vivos, hasta descubrir que Él es el viviente. Lucas, al comienzo de su evangelio, ya había narrado también una búsqueda de Jesús por parte de María y de José, quienes al volver de Jerusalén a Galilea se dieron cuenta que en la caravana el niño Jesús, o el Jesús de 12 años, ya no estaba, y emprenden la búsqueda. Y al encontrarlo en el templo, escuchan el reproche. ¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Lucas 2:49. Pues sí, Jesús se encuentra con el Padre, el Dios de los vivos. Luego, a la pregunta de los dos mensajeros le sigue la proclamación, el anuncio central. No está aquí, ha resucitado. Es el anuncio pascual por excelencia, la confesión de la fe cristiana. Jesús fue resucitado de entre los muertos por el Padre con el poder del Espíritu Santo. Se va a decir en Romanos 1:4 o también en la obra de Lucas, Hechos 2:32, 3:15. Finalmente, se les entrega una tercera revelación. Acuérdense de cómo les habló cuando aún estaba en Galilea. Las mujeres son invitadas a recordar aquellas palabras proféticas que a los discípulos les resultaba complicado comprender, a pesar de que Jesús se las había repetido al menos 4 veces, con ligeras variaciones en el camino. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y resucitado al tercer día. Les dijo 4 veces, Lucas 9:22, 9:44, 17:25 y 18:31-34. ¿Quieren más? Y en el segundo anuncio había agregado una exhortación, el 9:44. Pongan estas palabras en sus oídos. Pero ellos no las pusieron. Por eso ahora se les dice, acuérdense. Acuérdense de que era necesario que esto ocurriera. Y esta necesidad de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que había sido revelada por él a sus discípulos, pero se les había olvidado a todos, a los que lo habían abandonado, cuando lo capturaron, a las discípulas e incluso a Pedro, que también era incrédulo. En cuanto a las mujeres recuerdan estas palabras de Jesús, inmediatamente renace en ellas la fe. Este es el punto. Esta palabra revelada les despierta la fe y las convierte en apóstolas misioneras. Apóstolas misioneras. Y ya, preparadas, abandonan el sepulcro y van a dar el anuncio a los 11 y a todos los miembros, al resto de los miembros de esta comunidad de seguidores de Jesús. La aporía y la incomprensión han resultado superadas. Ahora la fe pascual habita en estas mujeres, las primeras testigos de la resurrección de Jesús, las que el evangelista llama por su propio nombre, María de Magdala, Juana, María la de Santiago, y luego dice, y había otras muchas mujeres con ellas.
Más adelante, en la tradición apostólica posterior, ya no se mencionarán como las testigos de la resurrección. Qué pena. Pero todos los evangelios atestiguan esta verdad. Los primeros creyentes en la resurrección, los primeros heraldos de la resurrección de Cristo, fueron las discípulas de Jesús. Y resulta que estas palabras suyas, cuando la cuentan, les parecían a los apóstoles como una mentira, como solo una charla, como un delirio. En griego aparece la palabra leros. Leros. Estaban corridas de la teja o delirando sencillamente. No les creen. Y de esta manera su misión se encuentra con un terreno desconfiado, estéril, en medio de la comunidad apostólica. Con todo y esto, Pedro, animado por este anuncio, corre hacia el sepulcro y se da cuenta de que el sepulcro efectivamente estaba vacío y que los lienzos estaban abandonados en el suelo. Esta visión lo deja con asombro y con incertidumbre. No basta ver el sepulcro vacío. No basta buscar explicaciones por uno mismo, sino que es el Señor el que debe levantar el velo para revelar el sentido de lo que parece ser un enigma. Hay que dejarse educar en la Escritura por el Maestro Jesús. De hecho, Jesús resucitado irá a buscar a Pedro, quien cuando lo ve, cuando lo encuentra, va a testificar junto con las discípulas y todos los demás. El Señor ha resucitado verdaderamente y se apareció a Simón, se dice en Lucas 24:35. Pues sí, sí, mis queridos amigos, hoy es un gran día. Este es el anuncio que esta noche yo también quiero hacerte a ti. El anuncio que te invito a que tú le hagas a otro. Es el anuncio que nos haremos unos a otros. Digamos, sí, sí, el Señor ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Aleluya.